Buenas, feliz lunes de semana 3. ¿Qué tal están, chicos? Bienvenidos a esta tercera semana del Heavy Duty Camp. Hoy por fin comenzando, digamos, lo que sería esa segunda parte de este bootcamp en donde nos vamos a poner ya a hacer cositas más interesantes. El primer entonces concepto que voy a, digamos, introducir acá es el concepto de las cuentas y los programas en Solana. Para hablar de esto de las cuentas y de qué significa una cuenta en Solana, hay que hablar principalmente del modelo de programación de Solana, que está basado en cuentas y en el que todo, digamos, se almacena dentro de una cuenta. Podemos pensar en las cuentas como este componente básico a la hora pues de crear cualquier cosa en Solana, bien sea programas, bien sea almacenar cualquier tipo de información. Recuerden que pues la blockchain es una especie de base de datos, digamos, un poco descentralizada, pues piensen en la cuenta como esa estructura en la que se guarda cualquier tipo de información dentro de Solana. Estas cuentas almacenan muchos tipos diferentes de información, desde todo tipo de datos como programas, tokens, saldos de tokens, etc. Cada cuenta tiene un identificador único que es esa public key que ya hemos visto anteriormente, que es esa, digamos, key que normalmente compartimos de forma pública, que es la que sirve pues para que poder identificar esos datos dentro de la blockchain. Si pensamos un poco como la blockchain como una especie de base de datos clave-valor para poder pues, conseguir qué datos están relacionados con una cuenta, utilizaríamos ese public key como el valor, digamos, asociado a todos esos datos, y ese valor pues va a ser esta public key que ya tiene este formato que todos más o menos hemos visto, que la gente interpreta como una dirección de una wallet, puede ser, por ejemplo. Todas las cuentas tienen un dueño y solo el dueño de la cuenta puede modificar sus datos y evitar saldos de allí. Sin embargo, cualquier persona puede enviar saldo a cualquiera pues, de estas cuentas que sean cuentas de datos. ¿Qué significa esto de las cuentas de datos? Pues que realmente en Solana tenemos diferentes tipos de cuentas. Se pueden, digamos, ver de dos maneras que serían como las dos más amplias, que serían las cuentas ejecutables y las cuentas no ejecutables. Las cuentas ejecutables almacenan otros dos tipos de cuentas que se le conocen como cuentas de programas. Estos programas también son de dos tipos, estos tipos de cuentas, y están los programas nativos y los programas de usuario. Y también están las cuentas no ejecutables, que son cuentas que no son programas, sino que se le conocen como cuentas de datos. Estas cuentas son las que almacenan cosas como tokens o cualquier, digamos, otro tipo de estructura que no es ejecutable, que no es, digamos, un código que se ejecutaría, no es un programa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está estructurado entonces esto de las cuentas? Las cuentas, como ya les dije, pues tienen una public key. Esa public key se le conoce como el address de la cuenta o la dirección de esa cuenta, y está asociada pues a cierta estructura que es la que almacena qué datos están relacionados con esa public key. Esa estructura se le conoce como el account info o la información de la cuenta, y tiene pues ciertos parámetros dentro que nos van a decir cómo está pues estructurada la data de la cuenta, qué tipo de cuenta es, cuál es el owner de esa cuenta y pues varios datos así que van a resultar pues importantes. Hay uno de los parámetros que es el que nos va a indicar principalmente qué tipo de cuenta es, y es el parámetro de si la cuenta es o no es ejecutable. Cuando ese parámetro dentro del account info está seteado como true, estaríamos entonces hablando de una cuenta ejecutable o de un programa. Mientras que si está marcado como false, entonces estaríamos hablando de una cuenta de datos, de estas que les conto, que está pues destinada pues a almacenar datos. Normalmente estas cuentas de datos lo que hacen es almacenar estados de cuentas de programa. Esto se los explico un poquito más adelante cuando hablemos entonces de los programas en Solana, que no son más que justamente una cuenta, digamos, un poquito especial, que es una cuenta ejecutable que tiene código que se ejecuta. También se les conoce como contratos inteligentes.
pero digamos en su más pura base lo que son es una cuenta más en Solana, solo que contienen código ejecutable. Sin embargo, a diferencia de cómo ocurre en otras blockchains, por ejemplo, estas cuentas de programa no tienen asociado ningún estado ni ninguno de los datos que necesitan para su código, digamos, ejecutarse. Sino que todos los datos y todos estos tipos de cosas viven en cuentas separadas. Forma parte pues de este modelo de cuentas de Solana. Y es bastante interesante porque permite que justamente ese mismo programa pueda luego ser reutilizado con diferentes cuentas de datos y hace que todo sea un poquito como más atómico y que pueda construirse cosas a partir de estos cuentas de programas que ya existen en la blockchain. Estos estados se almacenan normalmente en cuentas de datos, que son estas cuentas que no son ejecutables y tienen pues también cierta estructura. Y tenemos también diferentes tipos de programas, como ya les comenté, o de cuentas ejecutables, y están los programas de usuarios, también conocidos como programas on-chain, y los programas nativos. La diferencia que hay entre estos dos es principalmente quién los desarrolla o cómo viven dentro de la blockchain, ya que los programas nativos pues son programas que están integrados en el núcleo de Solana, digamos son un conjunto de programas que forman parte de la estructura de Solana y que ya operan de cierta forma con ciertas estructuras de Solana y solo pueden ser actualizados mediante pues actualizaciones mismas de la red, es decir, solo Solana tiene acceso para modificar y actualizar esos programas. Sin embargo, están los programas on-chain o programas de usuario, que serían los programas que escribimos nosotros y hacemos deploy a la blockchain. Ese, por ejemplo, va a ser el programa que vamos a estar utilizando para conectar nuestra aplicación. Es un programa que se conoce como un programa de usuario y que es un programa que yo subo a la blockchain y que vive pues también dentro de un account, pero puede ser actualizado por una cuenta autorizada, que si esa cuenta es la cuenta, digamos mi cuenta, yo podría entonces actualizar esos datos del programa. Entonces esa digamos es la diferencia fundamental entre los tipos de cuentas de programa en Solana. ¿Y cómo se estructura entonces esto de un programa en Solana? Pues como son una cuenta, tienen un poco esa estructura de la cuenta, se fijan es exactamente la misma, tiene su public key asociado, en este caso cuando esa public key está asociada a una cuenta de programa se le conoce como el Program ID, es igual a una public key porque es en efecto una public key, solo que se le conoce como el Program ID porque al estar asociado a una cuenta de programa es digamos el identificador de este programa. Este programa ID es necesario pues para saber exactamente que quieres conectarte a ese programa. Al ser un identificador, es el que vamos a necesitar conocer para saber a cuál programa entonces queremos, con qué programa en Solana queremos comunicarnos. Y como siempre, pues tiene la misma estructura de una cuenta, donde tiene esta estructura account info, que contiene exactamente lo mismo, solo que bueno, es en ejecutable, está seteado como true y como owner tiene algo que es el BPF Loader de Solana, que es toda esta, es un programa en Solana que es digamos, el dueño de todos los programas, por decirlo de alguna manera. Estos conceptos pues nosotros los hablamos un poquito más a profundidad en el bootcamp anterior, así que si tienen curiosidad de cómo se maneja más todo esto de los programas y de programas que son dueños de otros programas, pueden irse a los videos del bootcamp pasado y allí pues está bastante mejor explicado. Aquí les estoy tratando de dar digamos un poquito por encima todas las cosas de las que hablé en aquel bootcamp, como para que cuando empecemos a manipular lo que vamos a hacer tengamos un poquito refrescadas todas estas ideas. Y otra parte pues de la estructura de esto de un programa en Solana es que en la parte de la data lo que tendremos va a ser justamente el código pues del programa que va a estar almacenado en un account, en una data account, o sea, en una cuenta de datos. Esto es un poco, digamos, quizás confuso al inicio, pero la única diferencia aquí es que la data como tal está igual almacenada como datos y está marcada como no ejecutable. Sin embargo, está asociada a esta cuenta de programa que sí está marcada como ejecutable.
Em, si quieren conocer de esto, yo les recomiendo que vean sobre todo las clases de los lunes del bootcamp pasado, que son las partes, digamos, teóricas que estuvimos tocando acerca de todo esto. Pero esto, bueno, es más o menos un poco la estructura de un programa en Solana, que es básicamente una cuenta con ciertas, digamos, cositas un poco quizás diferentes. Y ahora vamos entonces a hacer nuestro primer quiz del día de hoy. Y bueno, ya que hablamos un poquitico acerca de esto de las cuentas y de los programas en Solana, vamos a hablar ahora de las transacciones y de las instrucciones. ¿Por qué? Porque es a través justamente de estas dos estructuras con las que realmente nos comunicamos con los programas en Solana, y es a través pues de estas estructuras que modificamos o actualizamos, digamos, estos estados de los programas en la red. Entonces, comenzando, digamos, desde lo más amplio, que sería la transacción. ¿Y qué es una transacción? Y las transacciones pues no son más que un conjunto, digamos, de instrucciones o de acciones que queremos que se ejecuten en la blockchain, o de cosas que queremos que se operen, o una operación que queremos que se realice dentro pues de la blockchain de Solana. Estas instrucciones se procesan en un orden específico, y por eso pues es importante añadirlas a la estructura de nuestra transacción en el orden exacto que nosotros pues queremos que esta instrucción pues se vaya ejecutando. Hay ciertas, digamos, acciones que nosotros queremos realizar en la blockchain que requieren que se envíen pues múltiples instrucciones que van a ir, digamos, todas asociadas a realizar lo mismo, pero que estas instrucciones tienen que ejecutarse en un orden específico para que la transacción como tal pues realice exactamente lo que nosotros queremos que se ejecute en la blockchain. ¿Cómo está compuesto entonces una transacción? Pues las transacciones están compuestas principalmente por firmas, por firmas y por un mensaje. ¿Qué es exactamente esto de las firmas? Pues estas firmas son, digamos, yo no sé si ya les había explicado que para enviar normalmente transacciones hay cuentas. Bueno, si vemos en la parte del mensaje, hay un apartado que son las cuentas, y algunas de esas cuentas son cuentas que se le conoce como cuentas firmantes, que es decir, que requieren que aprobar con una firma de su llave privada que esta transacción realmente pues se está realizando, digamos, con esa autorización de esa cuenta. Entonces, en ese apartado de firmas irían todas estas firmas necesarias pues para que la transacción y todas las instrucciones que están relacionadas con esta transacción pues se puedan ejecutar de forma correcta en la blockchain. Y luego tenemos un apartado que es el apartado mensaje, que es donde viene realmente, digamos, todo lo que es la data de la transacción, y está compuesto por 4 estructuras que son, digamos, generales, porque cada una de estas estructuras también tiene pues una estructura interna. Pero para no irnos tan in deep, sino hablar un poquito de qué es cada una de estas cosas, pues está compuesta principalmente por un encabezado que simplemente va a especificar el número de cuentas que firman y el número de cuentas que solo están como lectura. Luego tenemos un arreglo de cuentas, que son todas las cuentas que están relacionadas pues con las instrucciones y con todo lo que estamos enviando en esta transacción, cuáles son las cuentas que firman, cuáles son las cuentas que están solo lectura. Todas esas direcciones requeridas por todas estas instrucciones están almacenados en este arreglo. Luego tenemos algo que es el block hash más reciente, que es una especie de marca de tiempo para la transacción. Esto lo que hace es decirnos cuál fue el último bloque, el ID del último bloque que se creó en la red, y eso, digamos, se utiliza para
hacer cosas de el validador de Solana de las transacciones, y lo único que hace es decirnos digamos, en cuál fue el último bloque que se escribió, como para saber en qué bloque realmente nos toca a nosotros incluir estas transacciones cuando queramos pues escribirlas en la blockchain. Esto también, para si quieren hablar un poquito, ver un poquito de esto más in deep, yo les recomiendo que lean un poquito la documentación de Solana también acerca de los block hash, para que entiendan un poquito cómo funciona. Pero básicamente es eso, estamos intentando ver cuál fue el último bloque que se escribió, y eso forma parte pues de esas instrucciones que queremos escribir en la blockchain. Luego del block hash pues tenemos un arreglo donde están todas esas instrucciones que nosotros queremos que se ejecuten y que vamos a enviar en este paquete, que es esta transacción que está acá. Todas las transacciones tienen un ciclo de vida por el cual tienen que, digamos, pasar antes pues de ser ejecutadas como tal en la blockchain. Lo primero, por supuesto, tienen que ser creadas. Se tienen que crear todos los elementos que conforman la transacción, que son todas esas cosas que acabamos de ver en la lámina anterior. Luego se tiene que firmar esa transacción por todas esas cuentas que requieren firma para esas instrucciones que estamos enviando en la transacción. Luego de esto se envía esta transacción, y los validadores de la red tienen que verificar la autenticidad de todas estas firmas de las cuentas y de todas las instrucciones que estamos enviando en nuestra transacción. Una vez que esta validación ocurre, los programas asociados pues a estas instrucciones ejecutan estas acciones, se modifica el estado de las cuentas que se tengan que modificar, y luego se registra la transacción en la blockchain para pues finalmente finalizar pues con ese ciclo de vida de la transacción. Ahora, hemos estado hablando de que las transacciones están compuestas por justamente un arreglo o una lista de instrucciones. Pero ¿qué es entonces una instrucción como tal? Pues las instrucciones son las unidades más pequeñas de lógica que se ejecutan en un programa. Lo que hacen es activar ciertas funcionalidades de programas específicos y hacen básicamente actualizaciones en el estado de la blockchain. Es decir, cambia cosas dentro de las cuentas. Son llamadas a programas que actualizan cuentas. Como todo en Solana es una cuenta, pues estamos modificando datos dentro de las cuentas. Entonces, eso se hace a través de instrucciones. Pero ¿cómo está compuesta esta instrucción? Cada una de estas instrucciones pues contiene ciertas características, que es la que le va a permitir decir cuál es el programa que vas a llamar para ejecutar esa acción, cuáles son las cuentas que vas a necesitar para ejecutar esa instrucción, y ciertos datos que van a venir relacionados con exactamente qué instrucción de ese programa es la que se va a ejecutar, si necesitas enviar por lo menos alguna de estas instrucciones requiere algún parámetro. Todo esto se envía en el apartado data. Entonces, cada instrucción tiene básicamente esos tres, digamos, estructuras, que son el programa, que va a ser un programa ID, que va a ser la public key de cuenta de programa. Y esto lo que le va a decir, este es el programa que vas a ejecutar. Luego, estas son las cuentas que vas a necesitar, y luego esta es la data para poder entonces realizar esta acción que yo necesito. Así un poco es como funcionan las instrucciones. Cada una de estas cuentas que se envían en las instrucciones viene en una especie también de estructura que se llama el account meta, que pues tiene ciertas características también que le dicen a el programa donde se va a ejecutar la instrucción cuál es esa cuenta a través pues de ese identificador, que es esta llave pública. Si la cuenta es una cuenta firmante, es decir, si va a requerir una firma para ejecutarse esta instrucción, y si la cuenta pues es de modo escritura. Todas estas cositas pues le van a decir realmente a nuestro programa, al que estamos invocando a través de esta instrucción, pues qué es realmente lo que vamos a hacer y cómo se van a comportar estas cuentas que estamos utilizando justamente para hacer estas acciones que estamos solicitando ejecutar en la blockchain. Y ahora es hora del segundo quiz del día de hoy.
Bueno, vamos a continuar entonces con la tercera parte pues de este resumen teórico de Solana, y vamos a hablar pues de ciertas cuentas que yo las llamé cuentas especiales en Solana, que siguen siendo cuentas igual que todas las demás, solo que bueno, son cuentas que son bastantes características y que se usan para cosas, digamos, específicas dentro de Solana. La primera cuenta de la que vamos a hablar es de las cuentas derivadas de un programa, o también como se les conocen las PDAs o PDAs. Estas direcciones derivadas de programas, PDAs en sus siglas en inglés, lo que hace principalmente es proporcionan una manera de derivar o de conseguir una dirección para una cuenta, o sea, generar una especie de public key, pero digamos con ciertas características específicas, es decir, con una combinación de datos que nosotros queremos que compongan, o se le conoce también como semillas, ciertas semillas, y el identificador de un programa, pues al ser direcciones derivadas de un programa, van a necesitar de un programa ID para poder generarse. Lo que hacemos son direcciones pues que están, digamos, ya asociadas porque se generaron utilizando cierto programa ID junto con a lo mejor otras características que quizás queramos añadir a la generación de esa dirección específica de un programa. Y de esta manera pues se crea esta nueva public key o esta nueva dirección que está diseñada para que ese programa del cual, digamos, nacieron o del cual se crearon sean los únicos que puedan, digamos, controlarlos. Porque técnicamente estos programas no tienen, digamos, una llave privada, sino que simplemente son una llave pública. Es decir, solo se genera el public key. Estas direcciones no tienen llave privada asociada. Así que solamente pueden ser, digamos, utilizadas a través de estos programas que se utilizaron pues para generar esa dirección como tal. Técnicamente estas direcciones no se crean sino que se encuentran, es decir, se utiliza un algoritmo para buscar una dirección que cumpla con esos requisitos que nosotros le estamos diciendo que queremos, que es que sea este programa ID y este otro conjunto de características. Eso se hace a través de un algoritmo que te encuentra esa dirección que cumple con esas características. Pero esto como tal no te crea la cuenta, sino que para crear la cuenta tiene que crearse esta cuenta como tal explícitamente mediante una instrucción en Solana. Es decir, una vez que tenemos ya calculado esta dirección tan específica para cierto programa en la blockchain, pues tenemos que aún así llamar a una instrucción que me diga, por favor, créame esta cuenta con esta dirección específica. Y así entonces es como ya se tiene, digamos, creado como tal esa cuenta o esa PDA asociada a un programa específico. Estas cuentas normalmente se utilizan para que los programas sean los que tengan, digamos, la potestad de firmar instrucciones, es decir, en lugar de que sea una cuenta, digamos, de usuario o una cuenta, a lo mejor una wallet, por ejemplo, que tenga que firmar una instrucción, sea el propio programa el que tenga la potestad de firmar ciertas instrucciones que a lo mejor requieren pues para ejecutar sus instrucciones internas. Entonces son utilizadas bastante cuando estamos creando smart contracts en Solana para tener pues darle, digamos, cierta potestad a ese programa de ejecutar cosas en la blockchain y de poder pues firmar ciertas instrucciones por sí mismo sin necesidad pues de que una cuenta externa pues haga ese proceso de firmar. Y eso es un poquito lo que es una PDA súper por encima. Este concepto también, si quieren verlo, vayan al bootcamp pasado que estuvimos hablando. Y la otra cuenta de las que le quiero hablar un poquito es acerca de la cuenta Mint o del Mint account. Como todo en Solana es una cuenta, cada token, imagínense token USDC, Sol o cualquier token que ustedes quieran, está identificado como un Mint account. Es decir, todos los tokens también están, digamos, relacionados o almacenados en forma también de una cuenta. Y esa cuenta se le conoce como un Mint account. Esta cuenta realmente lo que va a actuar es como una especie de contador que nos va a ir diciendo
cuántos de estos tokens, digamos, se han minteado en la red, y va a ir decrementando cada vez que estos tokens se queman. Es decir, cada vez que se generan nuevos tokens, este número de este contador que vive en el mint account sube, y cada vez que se queman, este contador pues va disminuyendo. Así es un poquito cómo es la estructura de estos mint accounts. Recuerden, estos mint accounts son necesarios para todos los tokens, y esto siempre que queramos crear un nuevo token, vamos a tener entonces que crear un mint account para ese token específico. Entonces, al ser pues una cuenta, tiene por supuesto una dirección. Al ser también pues una cuenta mint, recuerden que les dije que cada cuenta pues tenía un owner, que normalmente era un programa. En el caso de las cuentas mint, hay un programa que se conoce como el Token Program. Este Token Program es uno de estos programas del sistema que les hablé, que vienen formando parte de Solana como tal. Este programa es el que se encarga pues de, digamos, gestionar todo lo relacionado con los tokens. Es por esto que se llama Token Program. Y parte de sus, digamos, responsabilidades es justamente crear estas cuentas para los nuevos tokens. Todas las cuentas que se crean para los tokens, es decir, todas estas cuentas mint, van a ser, digamos, propiedad de ese Token Program. Al ser una cuenta, este mint account o cuenta mint pues tiene la misma estructura account info que tenemos, solo que por supuesto no es una cuenta ejecutable porque no es un programa, sino es una cuenta de datos, y dentro de su data lo que contiene es una estructura que actúa, digamos, va a ser esta estructura de contador de la que les hablé, donde tiene el supply, que es justamente este contador actual de cuántos tokens hay minteados de este mint, que está los decimales, es decir, la cantidad de decimales que admite este mint o este token. ¿Quién es la autoridad para mintear? Normalmente hay una sola cuenta que es la que es capaz de, digamos, imprimir más de estos mints o de ir creando mints. Y hay una autoridad también que se encarga de hacer freeze de este mint, que es decir, ya no se puede crear pues más mints de este tipo que estamos acá. Entonces, toda esta información va almacenado dentro de la data asociada a esa cuenta para un mint o para un token específico. Sin embargo, cuando hablamos de tokens, también hay que hablar un poquito acerca del token account. Acá es importante no confundirse la cuenta de mint con la cuenta de token. La cuenta de mint, recuerden, va asociada a todos los tokens, tienen una cuenta mint y actúa como un contador. En cambio, el token account se utiliza para, digamos, establecer una propiedad de cierto token de un cierto token a una cierta wallet o a un otro cierto account específico. Es, digamos, es la cuenta que te dice cuántos tokens tiene una dirección asociada. Siempre que necesitamos tener, digamos, ciertos tokens dentro de nuestra wallet, por ejemplo, vamos a necesitar tener token accounts de todos los tokens que queramos, digamos, almacenar. Es decir, podemos pensar en los tokens accounts como especies de cajitas, cada cajita diferente, ¿verdad? Porque es digamos, puede ser una cajita para cada tipo de token, y en esa cajita pues vamos a ir metiendo la cantidad de tokens que tenemos asociados a nuestra wallet, por decirlo pues de alguna manera. Y para cada tipo específico de token o de mint vamos a necesitar tener un token account asociado que nos va a decir esta cantidad de tokens es propiedad de esta otra cuenta. Una especie de manera de relacionar la propiedad con una cantidad de tokens. Es decir, esta cantidad de tokens son pertenecientes a esta otra cuenta que está acá. Sin embargo, normalmente para, digamos, establecer esta relación token con mint y con un usuario específico o con un dueño específico de esa cantidad de tokens como tal, se utiliza realmente algo que se conoce como la cuenta de token asociado o el Associated Token Account, ATA por sus siglas, y esta es una cuenta que está asociada a un token y la dirección es derivada de forma determinística, un poco como ocurre con las PDA.
usando en lugar del programa ID la dirección de la wallet, por decirlo de alguna manera, o de esa dirección del dueño de ese account que va a poseer esos tokens, y la dirección del mint. A ver si les explico esto de una manera sencilla. Tengo un token que va a ser, por ejemplo, Sol. Y tengo una wallet que va a ser, por ejemplo, mi wallet. Y yo quiero generar un Associated Token Account, o sea, una cuenta que esté asociando mi wallet con Sol. Lo que hago es utilizar un poco un proceso similar al de los PDA, donde utilizamos el programa ID para calcular una nueva cuenta que va a asociar ese programa ID con el programa. Pues yo necesito ahora una nueva cuenta, un nuevo public key que asocie mi wallet con ese token Solana. Entonces, utilizando esas dos direcciones del mint y de mi cuenta, se genera entonces este Associated Token Account, que es la que va a actuar como ese token account del que hablamos anteriormente, que es que va a relacionar entonces una cantidad de tokens con un dueño específico, que va a ser en este caso siempre mi wallet, porque se derivó de mi wallet. Y obviamente ese Associated Token Account solamente va a poder contener ese tipo de token que se utilizó también para generarse, porque pues obviamente se utilizó ese mint como tal para generarse esa dirección de cuenta. Si tienen alguna duda de esto, chicos, porque sé que al principio son conceptos que son un poco complejos, me lo van dejando en los comentarios. Vamos entonces a ver un poquito cómo funciona esta estructura de lo que es esa cuenta asociada. Y aquí más o menos intenté mostrarles con un pequeño gráfico la parte donde tengo una wallet, que sería ese account que tengo allí, que también tiene una dirección. Tengo el mint, que sería esta dirección que representa al token que estoy intentando, digamos, tener dentro de mi wallet. Y justamente con eso se crea ese Associated Token Account, que tiene en su estructura el mint, el owner, que vendría siendo cuál wallet es la que está, digamos, teniendo esta cantidad de solanas, en este caso, que está representando ese mint, y la cantidad como tal. Entonces ese Associated Token Account tiene justamente esa estructura que te dice: este es el token, este es el dueño y esta es la cantidad. Y actúa como ese puente entre esas, digamos, tres cosas: el dueño, el token y cuántos de esos tokens tiene ese dueño. Y hemos llegado entonces, chicos, al último quiz del día de hoy. Y bueno, realmente con esto que hablamos antes del quiz y finalizando con el quiz, ya con esto terminé todo lo que les quería comentar el día de hoy acerca de estos conceptos un poquito básicos sobre los programas en Solana, las transacciones y los tipos como de cuentas principales que se utilizan para hacer estas transacciones en Solana y ejecutar ciertas instrucciones. Me quedaron algunos minutitos de la clase, no sé si quieren hacer tipo una ronda de preguntas o si tienen algo que quieran comentar. Podemos dejar también el micrófono abierto si alguien quiere subirse y preguntar algo o compartirnos un pedacito de ustedes aquí. Bueno, chicos, yo creo que ya me pasé unos minuticos de la hora. Yo creo que con esto pues entonces culminamos ya la clase de hoy. De todas maneras, si tienen más dudas de esto, las pueden dejar como siempre en el canal de soporte o en el canal de aula virtual y por allí les vamos respondiendo. Como siempre, pues invitarlos entonces a la clase del día miércoles, donde por fin vamos a comenzar a conectarnos a nuestro programa. Les voy a dejar los recursos que me parezcan interesantes para que lo vean allí. Les voy a compartir el código del programa, el código ROS del programa, no el programa ID todavía.
para que si el que tenga curiosidad y sepa más o menos qué es lo que está viendo allí, pueda irle echando un ojito a las instrucciones que vamos a estar invocando desde nuestra DApp. Y bueno, eso sería todo, chicos. Gracias como siempre por estar con nosotros y nos vemos el miércoles.